Yo también soy nueva. Sí, porque yo, como yo he dado más, últimamente he dado clases de Mate 7. En Mate 7 me he encontrado con mucho más gente que la he estado repitiendo, que la ha estado, que ya la tomó anteriormente, entonces ya tienen un cierto background, pero bueno, vamos a darle. Entonces, fíjense, este es el curso Matemáticas 5. Este es un curso donde vamos a hacer práctica gran parte de lo que ustedes han hecho en las 3 matemáticas anteriores. Sobre todo, ustedes vieron diferenciabilidad, ustedes vieron límite, continuidad, vieron diferenciación o derivabilidad, vieron integración, pero todo eso lo hicieron ustedes. Todo lo que han hecho ustedes hasta las matemáticas 4 han sido en funciones reales, de variables reales a valores reales, o sea, funciones que van de un subconjunto o de todo R en R, de los reales a los reales. Les han trabajado solamente en una variable real hasta ahora. A eso se ha limitado, digamos, los cursos que ustedes han visto hasta de matemáticas 4, porque ustedes no han visto nada que tenga que ver con más de una variable. Más de una variable. Entonces, a partir del curso de matemáticas 5 es cuando ustedes empiezan a estudiar ahora funciones de varias variables reales. Después en matemáticas 6 verán variables complejas y bueno, en matemáticas 7 verán distribuciones. Pero este es el primer curso, pues, donde ustedes van a empezar a estudiar problemas de varias variables. Entonces, eso es muy importante, esta matemática, porque es una matemática clave para lo que viene en lo sucesivo, pues en las otras matemáticas y bueno, y en gran parte de las aplicaciones que ustedes como ingenieros tendrán. Bueno, al igual que se hace con todas estas matemáticas, el criterio que vamos a utilizar nosotros para evaluar el curso, creo que son 31 estudiantes inscritos, va a ser mediante 2 parciales. Vamos a hacer 2 parciales, cada uno con un peso del 50%, el primer parcial, y 50% el segundo parcial. Estos parciales los vamos a hacer preferiblemente la primera semana, el primer lunes o el lunes de la semana 6, y el segundo parcial lo haríamos, digamos, el miércoles de la semana 12. Y entonces el lunes de la semana 13, por ejemplo, pues, estamos dando las notas, la revisión, todo lo que respecta todo lo que se relaciona con la nota. Entonces, ese va a ser el mecanismo con el que vamos a funcionar. Pues vamos a tener 2 parciales, cada uno con el mismo peso, 50% la primera parte y 50% la segunda parte. En la primera parte vamos a ver hasta qué punto podemos evaluar todo lo que tiene que ver con la parte de límite, continuidad, diferenciabilidad, problemas de máximos y mínimos. Y la segunda parte tendría que ver, digamos, con integración, ¿no? Integrales de línea, teorema de Green, teorema de la divergencia, y entonces ahí tendríamos cubierto toda la materia. Como le digo, esta materia va desde de la parte de funciones varias variables, toda la parte de límite, continuidad, derivabilidad, integración, pero no contempla una parte de integración que es la de superficie con el teorema de Stokes, que eso corresponde a la primera parte del curso de matemáticas 6, de matemáticas 6. El curso de matemáticas 6 se divide en 2 partes, esa parte inicial, que es la continuidad de mate 5, y después conecta con variables complejas, que es el grueso, pues, el peso fundamental del curso de matemáticas 6. Bueno, ¿alguna pregunta por los momentos? Entonces ya sabemos, pues vamos a tener 2 parciales, uno el lunes de la semana 6 y otro el miércoles de la semana 12. 2 parciales, haríamos las respectivas correcciones que haya que hacer y bueno, vamos a funcionar así, pues. Sobre preparadores, sobre prácticas, sobre eso no sé nada. Yo voy a ir evaluando también
si hace falta, digamos, eventualmente, en algún momento voy a tratar de hacer un curso bastante combinado, ¿no? Teórico práctico, pues teoría, pero con la teoría fundamentada con muchos ejemplos y ejercicios prácticos, pues. Bien, ¿alguna pregunta por los momentos o seguimos? Por ahora no, profe. No, profe, seguimos. Bueno, los libros de textos, bueno, ustedes saben, hay un libro, cualquier libro de funciones de varias variables, cualquier libro de funciones de variables, está el Marsden Trottar, creo que Marsden, que es cálculo vectorial, creo que es así, pero cualquier libro de funciones de varias variables, es conveniente, ¿no? Le serviría de mucho. Bueno, yo voy a tratar de ver, voy a tratar de hablar con un amigo mío a ver qué en su stock de libros que haya tenido ya copiado, fotocopiado, y de acuerdo a lo que él me diga, yo este mismo fin de semana les estoy enviando vía correo los enlaces o ya los textos bajados de varias variables para que ustedes los tengan y los vayan consultando. Un par de libros, aunque sean interesantes, para que ustedes los tengan allí en su pendrive, en su computadora, y les voy a estar enviando. Eso con seguridad lo van a tener de aquí al domingo, pues. Esta noche hablo con mi amigo y le pido qué material tiene para revisarlo y enviárselo para que ustedes los tengan y esos sean materiales de apoyo, de consulta para esta materia y para las sucesivas cosas que tengan que ver con cálculo de varias variables. Bien, entonces comencemos la clase, pues. Es una clase amena. Ustedes me pueden hacer las preguntas que quieran y para ir aclarando, pues. Entonces, fíjense, como les digo, recordemos que una función f de un conjunto A un conjunto B, donde A y B son dos conjuntos diferentes del conjunto vacío, es una regla que asocia a cada elemento A que está en A mayúscula un elemento y solo uno, B, y solo uno bien determinado, B pequeña, B minúscula, que está en B grande, llamado imagen de A bajo F. O sea, B pequeña es igual a F de A. Los elementos A que están en A, ¿no? Eso van a constituir el conjunto A, constituye el dominio de la función F, y B es el codominio, no el condominio, sino el codominio. Y el conjunto formado por todas las imágenes de F es su rango. O sea, el rango de F entonces está constituido por todos los B que están en B, donde B es igual a F de A y A está en el conjunto A mayúscula. Perdón, que se me fue aquí. Se me fue el material. Ok, vuelvo aquí a mi clase. Ok, bien. Entonces, fíjense, el primer ejemplo que vamos a tener, sea F una función que va del plano R2, que es R por R, o sea, el producto cartesiano de R con R, en R más. R más va a estar formado por todos los números reales positivos. Fíjense, R más R con el signo más arriba representa el número de todos los reales positivos, ¿no? Positivo, incluyendo el cero, pues. Entonces, yo tengo una función f que va del plano de R por R en R más, ¿no? Donde la función f de x1, x2 es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Entonces, ustedes están viendo x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, la suma de los números al cuadrado es siempre positiva, es siempre mayor o igual que 0. Eso es igual a 0 cuando x1 es igual a 0 y x2 es igual a 0. Entonces, fíjense, ¿quién es el dominio de f? Obviamente, el dominio de f son todos los números reales, pero ¿quién es el rango de f? El rango de f es igual a
el rango de F es perdón, que aquí me equivoqué yo. El rango de F es igual a R más. A R más. A R, ahí hay un error. El rango de F es igual a R más. R más. Porque son todos los conjuntos, está formado por, perdón, el rango de F está formado por todos los por los f de x1, x2, que es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, que son mayor o igual que 0, donde x1 y x2 están en R2. Aquí hay un error. El rango de f es R más. Aquí hay un error. Aquí hay un error. Me equivoqué. Aquí, esto es R más. Esto es R más. Ya lo estoy corrigiendo yo aquí. Error garrafal. R más. Entonces, el rango van a ser todos los reales positivos. Todos los reales. Porque la suma de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado es siempre mayor o igual que 0. Otro ejemplo, sea f de R3 en R, dado por esta expresión f de x1, f de x2, f de x3, la raíz cuadrada de 1 menos x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Entonces, ya ustedes saben, el dominio de esa función es todo R al cubo, pero el rango, fíjense, para que una raíz sea real, le estoy quitando a 1, le estoy quitando esto que está acá, menos x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Eso debe ser mayor o igual que 0 para que la raíz sea real. Entonces, el dominio de F está formado por todos los números x1, x2, x3 que están en R3, tales que esto sea mayor que 0. Tales que 1 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado menos x3 al cuadrado sea mayor o igual que 0. Eso quiere decir que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado es menor o igual que 1. Entonces, ese es el dominio de F. El dominio de F va a estar formado por todos los números que cumplen esta propiedad. Porque yo requiero que esa raíz sea mayor o igual que 0. Si ustedes hacen la gráfica de eso, de x1 al cuadrado más x2 más x3 al cuadrado menos igual que 1, eso le va a dar la parte interior, la parte con el borde del radio igual a 1 de una esfera. Eso es una esfera centrado en el 0, 0, 0 de radio 1. Eso va a ser. Y fíjense ustedes, si ustedes se ponen ahora a estudiar el rango, ustedes van a ver que eso va a valer esto va a estar entre 0, perdón, entre 0 y 1 va a estar el rango de esto. Bien. Otro ejemplo, fíjense este ejemplo, tercer ejemplo de f de r cuadrado en R, donde f es la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, al igual que el caso anterior, el dominio de F va a estar formado por todos los pares X e Y, tal que 1 menos X cuadrado menos Y al cuadrado es mayor o igual que 0. Eso quiere decir entonces que está formado por los pares X e Y, donde X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que 1. Entonces, eso va a ser, entonces, si lo vemos geométricamente, el dominio de F va a ser un disco, incluyendo el borde del círculo, X cuadrado centrado en el origen de radio 1, más la parte interior, la parte interna, es todo el disco cerrado, contiene el borde porque es igual a 1, menor o igual a 1, y contiene la parte interior, que es la X cuadrado más Y cuadrado, estrictamente menor que 1. Y el rango, obviamente, esta expresión que está aquí, tiene que ser entre 0 y 1, el rango está formado por todos los z en R, donde esto es menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. El rango está formado por el intervalo 0, 1, cerrado.
Bien, otro ejemplo, el ejemplo 4, fíjense ustedes, es la función logaritmo, la función f de x es el logaritmo del neperiano de x por y. Bien, ustedes saben que la función logaritmo es una función que está definida, cuando veamos números complejos, ya ustedes verán otra manera de trabajar en variables complejas esta función logarítmica. Pero en el caso real, la función logaritmo está definido del abierto cero, del abierto cero, porque el neperiano de cero es menos infinito, del cero a más infinito. Es el dominio de esa función. Entonces, el dominio de la función x por y, entonces x por y debe ser siempre mayor que cero. X por y debe ser siempre mayor que cero. Entonces, esta función está definida en aquellos puntos x por y, x e y, en que x por y, el producto, es mayor que cero. Entonces, si el producto es mayor que cero, ambos deben ser positivos o ambos deben ser negativos. O sea, x mayor que cero e y mayor que cero es un caso, el conjunto 1, U1, que está formado por los x e y, tal que x es mayor que cero e y es mayor que cero, y el conjunto U2, que está formado por los x e y, donde x es menor que cero e y menor que cero. Entonces, el dominio, y como les digo, el neperiano en cero vale menos infinito, no está definido. Entonces, en 0, 0, que es este punto, tengo que quitarlo. Por lo tanto, el dominio de esa función va a ser la unión del conjunto U1 más la unión del conjunto U2 menos el punto 0, 0, porque el neperiano de 0 es menos infinito, ahí no está definido, pues, el neperiano. Entonces, aquí decimos, por otra parte, acá donde escribo el dominio. Ajá. Por otra parte, los puntos x, y en que 0, en que 0 está entre 0 y 1, se tiene que f de x y es menor que 0, en tanto que si x por y es mayor que 1, se tiene que f de x y es mayor que 0. Para los puntos de la hipérbola x por y igual a 1, se tiene que f de x y es igual a 0. Así que el rango de f es igual a r. Entonces, el dominio de esa función va a ser, aquí no lo escribo, aquí le voy a quitar el punto 0, 0. Aquí, menos el 0, 0. Porque dependiendo de 0 es menos infinito. Aquí vuelvo a quitarle. A ver. Aquí el dominio de f, entonces es este, menos dominio de f, va a ser U1 unión U2 menos el punto 0, 0. Porque la función logaritmo no está definida en 0. No está definida en 0. Bien. Otro ejemplo. Fíjense, la función f que va de R2 en R, definida por f de x igual a arcoseno de x sobre y. ¿No? Entonces, fíjense, la función seno de x, cuando usted ve en la gráfica la función seno de x, veo que el rango de la función varía entre menos 1 y 1. La función seno de x no puede ser mayor que 1 ni menor que menos 1. Entonces, la función seno de x en valor absoluto es menor o igual que 1. O sea, seno de x es menor que 1 y mayor que menos 1. Entonces, esto quiere decir el arcoseno de x es el inverso de la función, seno de x. Entonces quiere decir que el x sobre x más y está variando entre menos 1 y 1. Y el 1. Entonces, si esto varía entre menos 1 y 1, eso quiere decir que el valor absoluto de x sobre x más y es menor o igual que 1. Observemos que el origen está excluido del dominio de la función. ¿De acuerdo? Entonces se tiene
que x sobre x más y, esto es menos o igual que 1, esto es si solamente si, multiplico, paso. Recuerden que el valor absoluto de x sobre x más y es lo mismo que decir el valor absoluto de x sobre el valor absoluto de x más y. Entonces, haciendo esa cuenta, operando aquí, me queda que el valor absoluto de la x es menor o igual que el valor absoluto de la x más y. Elevro al cuadrado, porque todos estos números son positivos, todos estos positivos. Si un número positivo es menor que otro número positivo, el cuadrado del menor es menor que el cuadrado del mayor. O sea, esto es lo que me está pasando aquí. Entonces, elevo al cuadrado, me queda esto. Al elevar al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, se me van las x cuadrado y me queda y cuadrado más 2xy. Saco y factor común y por supuesto eso es mayor que 0. Si eso es mayor que 0, entonces quiere decir que y es mayor que 0 y más 2x es mayor que 0. Si y más 2x es mayor que 0 y es mayor o igual que menos 2, o ambas son menores que 0 y menor que 0 y más 2x menor que 0. Entonces me queda que y menor o igual que 0 y menor o igual que menos 2x. Menos el punto 00 que está acá. Que tengo acá. Bien. Así que el dominio de f va a ser igual a la unión de U1 más U2 menos el 0, 0. 0, 0. Donde U1 es igual a el conjunto de los x y tal que y es mayor que 0 y es mayor o igual que menos 2x. Y U2 es el conjunto de los pares x e y, donde y es menor o igual que 0 y menor que 2x. Y el rango va a ser entre menos pi y pi, ¿no? La función arco seno de x va a estar variando entre menos pi y pi. Entonces, ese es el dominio de la función U1 y U2 menos el 0, 0. Bien, otro ejemplo, sea f de R3 en R, sea f de R3 en R, dada por el neperiano de 1 menos x cuadrado más y cuadrado más z, donde el dominio está formado por todos los x y z, tal que 1 menos x cuadrado menos y cuadrado más z debe ser mayor que 0. Recuerden que ya yo les dije de un ejercicio anterior que el neperiano estaba definido viéndola como una función real, el neperiano está definido para en todos los reales positivos, sin ponerle 0, porque el neperiano de 0 es menos infinito. Entonces, el dominio está formado por todos estos mayores que 0. Si ustedes despejan la z, les queda que la z va a ser mayor que x cuadrado más y cuadrado menos 1. Bien. La ecuación esta, que está aquí, z igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1, representa un paraboloide que abre hacia arriba, y tiene un vértice en el punto 0, 0, menos 1. La región U de R3 queda entonces descrita como los puntos X y Z que están en R3, que están dentro del paraboloide. Entonces la Z es mayor que esto que está acá. Y este es el vértice 0, 0, menos 1 del paraboloide, ¿no? Entonces, eso es lo que representa más o menos esto que está acá. Entonces, estamos viendo quién es el dominio. Fíjense, el dominio de la función está formado por todos los z mayores que x cuadrado más y cuadrado menos 1. O sea, está formado acá. Z mayores que x cuadrado más y cuadrado menos 1. Bien. Vamos a ver ahora, fíjense, esto está muy relacionado con lo que sabemos en funciones de una variable. La geometría de las funciones de variables, de varias variables, es este punto, ¿no?
Para funciones reales de una variable real, f que va de un conjunto, digamos, y un intervalo abierto, supongamos, contenido en R, tenemos una representación geométrica de ella a saber de la siguiente manera. Dado un punto f, dando un punto x, perdón, y dado la imagen de ese punto, el f de x, entonces yo tengo el punto x, f de x. Bueno, cuando yo trazo todo este conjunto de puntos x, f de x, tengo la gráfica de la función. Tengo la gráfica de la función que va a ser una curva. Para funciones de valores reales de R en R, la gráfica va a estar contenida en el plano, en R2, y va a ser una curva. En el caso de funciones de n variables, definimos la gráfica como el subconjunto de Rn más 1, formada por todos los puntos x1, x2, xn, f de x1, x2, xn, y esto está en Rn más 1, en los que x1, x2 hasta xn están en U. Entonces, la gráfica de f en ese caso está constituida por los puntos x1, x2, xn, f de x1, x2, xn que están en Rn más 1. Bien, para el caso n igual a 1, la gráfica es una curva, mientras para el caso n igual a 2 es una superficie en R3. La gráfica en el caso n igual a 2 es una superficie, en el caso n igual a 1 es una curva. En el caso mayor que 2 es más difícil poder visualizar cómo es la gráfica, pues porque ya no estoy ni en el plano ni en el espacio, sino estoy en el hiperespacio. Entonces es más difícil visualizar cómo van a ser las curvas en ese caso, ¿no? Bien. Entonces, fíjense, un ejemplo de esto, la gráfica de la función f de R2 en R, dada por esto, f de x cuadrado más y paraboloide, o sea, z igual a f de x igual a x cuadrado más y cuadrado, con vértice en 0, 0. O sea, esto es un paraboloide. O sea, x cuadrado más y cuadrado igual a una... Esto es un paraboloide. Yo no sé, bueno, yo no sé si ustedes vieron algo de geometría analítica. Yo no conozco los programas de matemáticas 1, 2 y 3, no sé. Bueno, profe, en Bien. Mate 1 uno ve geometría analítica, pero creo que es muy raro cuando uno trabaja con paraboloides y esas cosas. Con cónicas, ¿no? Ustedes trabajan hasta con cónicas ahí. Que yo recuerde o que yo sepa, no. No, Sí, profe, no. no, pero ya vamos a ver, Sí, yo de todas maneras, cuando veamos integración, porque esto va a ser muy interesante, porque esto de las gráficas de estas funciones van a ser muy interesantes cuando vayamos a ver integración, porque uno tiene que saber realmente de a dónde está integrando. O sea, uno va a tener de repente una figura que puede ser un elipsoide, un paraboloide, y va a tener un plano que lo corta, o va a haber una intersección. Sí, se van a cortar de superficie, un paraboloide con un hiperboloide. Entonces, para buscar los límites de integración de dónde uno integra, tiene que más o menos trazar la gráfica de la superficie, pues, para verlo geométricamente. Y allí es importante saber distinguir a través de la ecuación que yo tengo. Por ejemplo, aquí tengo la ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado. Yo sé que es un paraboloide. Si tuviera en vez de x cuadrado menos y más y cuadrado, fuera x cuadrado menos y cuadrado, entonces eso está más relacionado con un hiperboloide, porque la ecuación para la hipérbola es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a c cuadrado. Entonces, cuando vayamos a estudiar integración en funciones de varias variables, yo les voy a hacer una clase o un breve repaso, una clase
sobre el trazado de toda esta superficie para que ustedes la puedan visualizar geométricamente para hacer esas integrales, pues. Entonces, esto lo dejamos para el momento en que entremos en integración, y entonces ustedes van a ver, yo les voy a dar un listado de cómo son las ecuaciones y qué representan cada una de esas ecuaciones geométricamente, digamos, ¿no? Porque todo esto viene de haber estudiado las cónicas, pues, de las cónicas que se comienzan con básicamente con la parábola, hipérbola y elipse, y los degenerados de ellas, pues las situaciones generadas que surgen de ellas. Hiperboloide, entonces ahí vendrían hiperboloide con dos hojas, elipsoide, toda esa cosa. Pero bueno, retomemos eso cuando veamos integración. Por los momentos, digamos, conformémonos con esto. Bien, otro ejemplo, fíjense, otro ejemplo. La gráfica de la función constante de R2 en R, dada por f de x igual a k, es un plano paralelo al plano x e y. O sea, z f de x igual a k, o sea, esto como que se llama z igual a f de x y igual a k, z igual a k, z igual a k. Entonces, este es un plano que es paralelo al plano x e y y está a una distancia k del plano x e y, ¿no? Y esto va hacia arriba, hasta hacia arriba si k es mayor que 0, o hacia abajo si k es menor que 0. Si k es menor o igual que 0. Fíjense que este plano, ya vamos a ver, cuando vayamos a estudiar la ecuación del plano, tenemos que ver cómo es hay un vector normal, aquí hay un vector normal al plano, el 0, 0K. Y nosotros queremos ver, digamos, todo depende como sea K, mayor o menor que 0. Hay una normal exterior o interior, o sea, la normal va hacia afuera o va hacia adentro, dependiendo como sea el número K. Si es mayor que 0, va hacia afuera. Si es menor que 0, va hacia adentro. Y eso tiene que ver mucho para el estudio en fluidos, en mecánica de fluidos, tiene que ver mucho para ver, digamos, si algo está entrando o algo está saliendo en un volumen de control, dependiendo de cómo sea la normal a la superficie, pues, si es una normal interior o es una normal exterior. Pero bueno, ya cuando vayamos a integración, por ejemplo, cuando vayamos al caso de integración, vamos a ver qué representan físicamente esas integrales, y ahí vamos a ver estos casos que le estoy diciendo, pues, si es algo que está entrando o es algo que está saliendo, de acuerdo a cómo sean esas normales. Eso va a tener su interpretación. Bien. Otro ejemplo, fíjense ustedes, tengo la función lineal f, que va del plano en los reales, dada por ax más bi más c, es un plano que pasa por el punto 0, 0c, y un vector normal al plano es el AB menos 1, o el menos A menos B menos 1, o el menos A menos B menos 1. Entonces, fíjense ustedes, perdón, menos A menos B 1. Aquí puse yo, aquí se me fue. Esto aquí no es menos 1, esto aquí es 1. Esto aquí es 1. Entonces, fíjense, esto lo vamos a entender mejor cuando veamos la ecuación del plano. Porque fíjense, la ecuación de un plano se va a conseguir utilizando la propiedad de que cualquier vector dentro del plano
va a ser ortogonal al vector normal del plano. Cualquier vector que esté en el plano va a ser ortogonal al vector normal del plano. Y el vector normal del plano, en este caso hay dos vectores normales. Está el AB menos 1, y el menos A menos B menos 1. 1 es la componente en Z, menos B es la componente en Y y menos A la componente en X. En este caso, A es la componente en X, B es la componente en Y y menos 1 la componente en Z. Entonces, fíjense, cuando esta componente es negativa, quiere decir que la componente normal al plano va hacia adentro, cuando es negativa. Y cuando es positiva, como en este caso es positiva, entonces va hacia afuera. Entonces, esta componente, este vector normal es exterior, es un vector normal exterior, si es de la forma menos A menos B1. Menos A menos B1. Si es de esta forma, menos A menos B1. Y aquí sería 1. Aquí sería 1. Eso sería menos A menos B1. Bien. En el caso, digamos, de que no tenga, que esto vaya de R2 en R, sino que vaya de R en R, entonces esto va a ser de la forma f de x igual a mx más b. Y esto es una recta, mx más b. Y una normal a ella me va a venir dada un vector normal o una normal a esta recta. Es la de la forma m menos 1. Bien. Como yo creo que hasta esta altura, yo no sé si ustedes a esta altura, no he estudiado producto interior, eso lo vamos a ver ahora en Mate 5, para ver cuando un vector es ortogonal a otro. Un vector es ortogonal a otro cuando su producto interior es 0, eso lo vamos a ver. O sea, no puedo justificarle, por ejemplo, esto de la normal, con el concepto de producto interior, no lo puedo justificar porque todavía no he hablado de eso. Bien. Otro concepto importante que también se usa como ayuda para tener representaciones geométricas parciales de gráficas de funciones de dos variables es el nivel constante de una función. Y esto es, dada la función f de u contenido en Rn, un u contenido en Rn, en R, y el número C que pertenece al rango de F, el número C está en el conjunto de llegada al rango de F, se define el nivel de C de la función F o curva de nivel como el conjunto de todos los X que están en U, tal que esos X mediante F van a parar a C. O sea, el conjunto de nivel va a estar formado por la imagen inversa, por todos los F, como la imagen inversa de F a la menos 1 de C. O sea, uno tiene una función F de un conjunto A a un conjunto B. Entonces, uno en el conjunto B, donde el conjunto de llegada, toma un número C allí. Y entonces ve cuáles son todos los elementos del conjunto A que van a parar a C. Bueno, todos esos elementos del conjunto A que van a parar a C van a constituir la curva de nivel o la superficie de nivel de F, que es lo que está allí. Veamos un ejemplo. Observe que el conjunto de nivel siempre está en el dominio de la función. El conjunto de nivel siempre está en el dominio de la función. Fíjense ustedes, supongamos que tengamos la función f que va de R en R, función a valores reales, dada por f de x igual a seno de x. Bueno, y ustedes están viendo que la función seno de x es una función cuyo dominio son todos los reales, pero el rango varía entre menos 1 y 1. O sea, ahí lo estamos viendo en la gráfica, menos 1 y 1, o sea, la gráfica de esa función no puede pasar por encima de 1 ni bajar por debajo de menos 1. Entonces, queremos ver quién es el nivel 1 de esa función. O sea, esto es
f a la menos 1 de 1 va a estar formada por todos los x que están en R, tal que el seno de x es igual a 1. Bueno, ¿y cuáles son los números o cuáles son los x, los valores, los x, tales que el seno de x vale 1? Bueno, va a estar formado por pi medio y todo lo más 2k pi, donde k es un entero, o sea, dando una vuelta, pi medio más todo, dándole una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. Ese x igual a pi medio más 2k pi constituye el conjunto a nivel de f a la menos 1 de 1. O sea, todos estos x, el seno de todos estos x de pi medio más 2k pi, el seno de pi medio más 2k pi vale 1. Ese es entonces el conjunto de nivel. Veamos otro ejemplo. Fíjense, aquí tenemos una función f que va de R en R, donde la función f de x es la función signo de x. Después veremos que esta función es la de Heaviside. Bueno, después, mucho después, se van a ver más de 6, 7 por ahí. Bueno, esta función se define como 1 para x mayor que 0 y 0 para x menor que 0. Esa es la función. Entonces, a mí me dicen que encuentre quién es f a la menos 1 de 1. Entonces, f a la menos 1 de 1 va a estar constituido por todos los x en R, tal que el signo de x es igual a 1. Entonces, el conjunto de todos los x que están en R, tales que x es mayor que 0, porque los x mayores que 0 son los que van a parar a 1. Todos los x mayores que 0 van a parar a 1. Por lo tanto, f a la menos 1 de 1 es este conjunto, que son todos los números reales positivos. Entonces, esto va a ser igual al conjunto de todos los reales positivos, quitándole el 0, pues. Quitándole el 0. Ese es el conjunto de nivel de esa función en 1. Otro ejemplo. Fíjense ustedes, la función es real de R en R, f de x es 2x más 3 y el nivel es 1. Entonces, yo quiero ver cuál es el conjunto de nivel 1. Para ello, voy a buscar todos los x que están en R que me resuelven la ecuación 2x más 3 igual a 1. 2x más 3 igual a 1. Bueno, eso es verdad, resolviendo la ecuación que x es igual a menos 1. Luego, el conjunto de nivel 1 de esa función es el conjunto formado por el x igual a menos 1, que es la solución de la ecuación 2x más 3 igual a 1. Ese es el conjunto de nivel. Y x igual a menos 1, que es la solución de la ecuación 2x más 3 igual a 1. De aquí, observe también que el nivel C de la superficie, z igual a f de xy, se puede interpretar geométricamente como la intersección de dicha superficie con el plano z igual a c, al resolver simultáneamente las ecuaciones z igual a f de xy y z igual a c. Se obtiene que f de xy es igual a c, la cual es, como dijimos, en algunos casos, una curva en el plano. Bien. Otro ejemplo de esto de conjuntos de nivel. Fíjense, sea f una función de R2 en R, dada por f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, fíjense, observe que f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado es siempre mayor o igual que 0 para todo x e y que está en r cuadrado. De modo que el rango de f va a ser siempre los reales positivos, porque eso se va a ser siempre mayor o igual que 0. Todos los números reales no negativos.
sea C mayor que 0 el nivel C de la función f. Es decir, f a la menos 1 de C, el conjunto de todos los xi que están en R2, tal que f de xi es igual a C. Pero f de xi igual a C es lo mismo que decir x cuadrado más y cuadrado igual a C. X cuadrado más y cuadrado igual a C. La ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a C es la ecuación de un círculo centrado en el origen, fíjense, centrado en el origen, de radio raíz de C. Porque C es el radio, eso es R cuadrado. Entonces R cuadrado es igual a C, luego R es igual a la raíz cuadrada de C. Entonces f a la menos 1 de C es el conjunto de los x e y que están en R cuadrado, donde x cuadrado más y cuadrado igual a C. Esto constituye círculos centrados en el origen de radio raíz cuadrada de C. Si C es igual a 0, eso se reduce a un punto, al punto 0, 0. Si C es mayor que 0, f a la menos 1 de C es un círculo con centro en 0, 0 y radio raíz cuadrado de C. Estos círculos constituyen curvas de nivel de la función f. Entonces, fíjense, ahí tengo círculo 1, 2 y 3. ¿No? El radio aquí es 1, en el otro es 4 y en el otro es 9. Porque el radio es igual a C al cuadrado. En este caso, el radio raíz de C. Ok, entonces x cuadrado más y igual a C. El radio raíz de C, C, si C es 1, el radio 1, si C es 2, el radio es 4, si C es 3, el radio es 9. Bien. Fíjense la diferencia entre este y este que viene aquí. Este viene con raíz cuadrada. Este es muy parecido al anterior. Entonces, fíjense, en este caso la función es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, las curvas de nivel de esta función son los círculos x cuadrado más y cuadrado igual a c cuadrado, que tienen el mismo aspecto de las curvas del nivel de la función del ejemplo anterior. En el primer caso, c es igual a r cuadrado, y en el segundo caso, c es igual a r. C es igual a r, o sea, porque raíz de x cuadrado más y cuadrado, que va a ser mi c, eso es igual a r. Bien, en este caso es lo mismo, pero lo que varía es la c. Aquí para el círculo de radio 1, 2 y 3, C vale 1, C vale 2 y C vale 3. Porque aquí C va a coincidir con R. Bien. Bueno, esto nos da una idea, digamos, de cómo podemos ayudarnos gráficamente para visualizar funciones, sobre todo de R cuadrado en R, de RQ en R, que es la que podemos tener más a la mano, pues, con más facilidad. Bien. Ahora vamos a repasar brevemente, porque para entrar en materia, de lo que es el límite de estas funciones de varias variables reales. Pero para ello, recordemos algunas notaciones y algunas definiciones, como por ejemplo este caso de una bola abierta o de un disco abierto. Entonces denotamos por d sub r de x sub 0. Fíjense, cuando yo le pongo a la raya esa o la flechita esa x sub 0, ya no estoy hablando de un punto en r, sino estoy hablando, en este caso estoy hablando de un punto en r cuadrado. O sea, un punto en R cuadrado tiene dos componentes. La componente con respecto al eje X y la componente con respecto al eje Y. Entonces, fíjense, la bola de centro X sub 0, vectorcito, rayita, de radio R, está formado por todos los X que están en R cuadrado, tal que la distancia
que hay entre SX raya o flechita a la distancia del X sub 0 flechita es menor o igual que R. Eso es lo que se denomina una bola abierta de radio R y centro X sub 0. Entonces, fíjense, si yo doy en el plano el X flecha constituido por dos componentes, la X y la Y, y doy otra X sub 0 flecha constituido por las componentes X sub 0 y sub 0. Entonces, la norma, esa doble ahí es norma, que en el caso real es como el valor absoluto. Entonces, la norma del vector, hablo con norma porque estoy con vectores, estoy como con vectores. Entonces, la norma del vector X menos el vector X sub 0 es igual a la norma del XY menos el X0 y 0. Pero esto, la diferencia entre pares ordenados, se diferencia, o si es suma, se suman las primeras componentes con la segunda componente. Entonces, esto va a ser igual a X menos X sub 0 y esto va a ser igual a Y menos Y sub 0. Pero fíjense, esto que está acá es el valor absoluto de X menos X sub 0 más el valor absoluto de Y menos Y sub 0. Bien, ahora vamos a denotar por norma de X vector para distinguir, digamos, del X sola. El X vector va a estar formado, si estamos en el caso de dos dimensiones, va a tener dos componentes. Entonces, denotamos por la norma de X a la norma del vector X, donde la norma de X representa la distancia entre el vector X y el origen. Y esa distancia es esto, la distancia entre el vector X y el origen viene dada de esta forma. Entonces, la norma de X se transforma en esto que está aquí. Bien, la norma tiene una serie de propiedades. Ya fíjense, la norma se define así. Estamos en el caso real, en el cuadrado. Entonces, la norma tiene las siguientes propiedades. Siempre la norma de un vector es mayor o igual que 0. Si la norma es igual a 0, eso es sí, solamente sí. El producto, perdón, si X es igual a 0, si el vector X es igual a 0, su norma es igual a 0. Su norma es igual a 0. Otra propiedad importante es que si lambda está en R, entonces la norma de lambda por el vector X es igual al valor absoluto de lambda por el valor absoluto del vector X barra. Por lo tanto, la norma del vector lambda X es igual al valor absoluto de lambda por la norma del vector X. Y otra propiedad muy interesante de la norma es lo que se llama la desigualdad triangular. Esto quiere decir, esta desigualdad, cuando ustedes la ven, si la escribimos en el plano bien escrita, esto es norma de X más, norma de X más Y, de X flecha más Y flecha, eso es menor o igual que la norma de X más la norma de Y. Fíjense, norma de X representa, digamos, la longitud del lado X. Y norma de Y representa la longitud del lado Y, de un triángulo. Entonces, fíjense, si uno tiene un triángulo, el triángulo tiene tres lados. Un lado es X. Entonces, bueno, esto quiere decir que esta desigualdad triangular quiere decir que la hipotenusa es siempre menor o igual que la suma de los lados. O sea, si uno tiene un lado que valga 7 y otro que valga 5, 7 y 5 son 12, digamos. 7 y 5 son 12. Entonces,
Entonces, uno no puede construir un triángulo si a uno le dan tres vectores, digamos, para construir un triángulo, la suma de dos cualquiera dados debe ser mayor que el de la hipotenusa. Es la condición aquí de la desigualdad triangular. Uno no puede construir un triángulo, digamos, que un lado valga 1, otro lado valga 2 y otro lado valga 5. Porque el lado 1 más el lado 2 no va a ser mayor que el 5. Que sería el 1 más el 2. Entonces, esta es una condición muy importante que nos permite ver cuánto construye un triángulo. Un triángulo que un lado valga 1, un triángulo que otro valga 2 y otro valga 5 no sirve. Porque la suma de dos lados debe ser mayor que el tercer lado, que es la hipotenusa, y viceversa. Bien, bueno, ahora vamos a entrar en la definición del límite. En la definición del límite. Pero para ello, recordemos lo que era el límite en una dimensión. Entonces, sea U un subconjunto de R2, llamamos a U un conjunto abierto. Si para cada punto de X sub 0 que está en U, existe un R mayor que 0, tal que R de X sub 0 está contenido en U. Esto es hay una bola. Un conjunto es abierto. Es abierto. Si cualquier punto que yo tenga en el conjunto, puedo construirme una bolita o un circulito ahí, o un disco alrededor de ese punto, tal que es totalmente contenido en U, no se salga de U. Eso es lo que constituye un conjunto abierto. Para un conjunto abierto, si para cada uno de sus puntos, yo me puedo construir una bolita alrededor de ese punto enteramente contenido en el conjunto. Esa es la idea intuitiva. El número R mayor que 0 puede depender de X sub 0 y por lo general decrecerá cuando X sub 0 se aproxima al borde de U. Eso quiere decir, pues, que mientras más próximo al borde de U esté el punto, más pequeñito tiene que ser el radio de esa bola o de ese disco. Si estoy alejado del borde, el radio puede ser grande, pues entonces esa bola va a estar enteramente contenida en U. Pero si el X está próximo al borde de U, el radio tiene que ser pequeño, porque la bolita no puede salirse de U. Ahora, recordemos el concepto de límite. ¿Sí? ¿Podría repasar esta parte que acaba de dar, por favor, lo de la definición? De conjunto abierto. Un conjunto abierto, fíjate. Toma el intervalo, para que lo visualice. Toma el intervalo abierto 0,1. 0,1. Okay. ¿Por qué el abierto? ¿Por qué el 0,1 es un intervalo abierto? Si tomas el punto un medio, si tomas la mitad, entonces tú alrededor de un medio, tú te puedes construir un intervalito alrededor de un medio de radio 0, no sé qué. Hay otro intervalito alrededor de un medio que está enteramente contenido en el intervalo 0,1. Está enteramente contenido en el intervalo 0,1. Entonces, en la medida que tú te vayas acercando a los extremos, supongamos que te vayas acercando al extremo 1, entonces tú vas a tomar el punto 0.98. 0.98 que está muy próximo al 1. Entonces tú entre 0.98 y 1 te tomas un radio, la distancia es 0.98 a 1 es 0.2. Entonces, en 0.2. Entonces, alrededor de 0.98, tú haces un intervalito que la
la longitud del intervalo sea menor que 0,2 para que ese nuevo intervalo que está haciendo alrededor del punto 0,98 esté enteramente contenido en el intervalo 0,1. La idea es esa, pues. La idea es un intervalo abierto. Si para cualquier elemento de ese el intervalo, tú te puedes construir alrededor de ese elemento un intervalito, en el caso real, o una bola o un disco en mayores dimensiones, tal que ese disco esté enteramente contenido en el intervalo o en el conjunto grande U. O sea, si se sale, ya el conjunto no es cerrado. Por ejemplo, perdón, no es abierto. Por ejemplo, si tú trabajas con el intervalo cerrado 0,1 y tú tienes el punto 0 o el punto 1 que pertenecen al intervalo, entonces cuando tú trazas un intervalo alrededor del 1 cerrado, el 1 cerrado, ya ese intervalo ya se sale del intervalo 0,1. Está a la derecha de 1. Hay una partecita que está a la derecha de 1. Por lo tanto, ya ese intervalo 0,1, incluyendo el 1, no es cerrado, porque cuando tú tomas el punto 1, el 1, alrededor del 1, traza un intervalo que no va a estar enteramente contenida en el 0,1, si no se sale de 0,1. Entonces, esa es la idea, pues. Un conjunto es abierto, un conjunto es abierto en general. Un conjunto es abierto. Si para cada punto de ese conjunto yo puedo encontrar o trazar o dibujar un intervalito, si es en el caso real, o un disco, si es en el caso de dimensiones mayores, que esté enteramente contenido en el intervalo. Enteramente contenido. Bueno, al número R mayor que 0 depende de X sub 0, por lo que le dije anteriormente. Si X sub 0 se acerca a la frontera, entonces R tiene que ser más pequeño. Y R tiene que ser muy chiquitico. Muy chiquitico. Si R está alejado, si X sub 0 está alejado de la frontera, R puede ser más grande. Pues. Porque puedo construirme una bola más grande que esté enteramente contenido en el conjunto U. Bien. Dicho esto, vamos a recordar la noción de límite para una función. Para una función definida en un intervalo abierto I de R. Entonces, sea X sub 0, que está en I, aceptemos que X sub 0 puede no existir. Por lo menos si usted tiene la función f de x igual a 1 sobre x, bueno, la función no está definida en 0 porque 1 sobre x, la función no existe allí. Aceptemos que f de x sub 0 puede no existir, es decir, que f está definida en y menos el punto x sub 0. Pues, si yo tengo la función f de x igual a 1 sobre x menos 1, esa función está definida en todos los puntos menos en el x igual a 1. Porque en el x igual a 1 eso da 0. Y 1 sobre 0 va a infinito. Pues. Bien. Entonces, decir que el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, es igual a L, significa que estando x cercano o cerca de x sub 0, se tiene que f de x está cerca de L. Eso es lo que quiere decir. Para los puntos x tendiendo a x sub 0, f de x, para esos puntos, f de x está cerca de L. Entonces, fíjense lo que significa esto. Esto significa que dado épsilon cualquiera, para cualquier épsilon mayor que 0, el épsilon es dado, es conocido. Lo que hay que hallar es el delta. Fíjense, límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L, significa que dado épsilon mayor que 0, o sea, dado, ese es conocido, debe existir un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de x menos x sub 0 es mayor que 0 y menor que delta. Eso quiere decir, fíjese, cuando estoy tomando
estrictamente, cuando estoy tomando estrictamente el valor absoluto de x menos x sub 0 estrictamente mayor que 0, es que estoy excluyendo la posibilidad de que x sea igual a x sub 0. X se aproxima a x sub 0, pero no es igual a x sub 0, porque allí tendría que poner entonces 0 menor o igual, Pero al poner estrictamente 0 menor que x menos x sub 0, eso quiere decir que x es estrictamente diferente de x sub 0, porque es 0 es menor estricto y no menor o igual. Entonces, decir que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 igual a x, a L, significa que dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que se verifique esta condición, tal que 0 menor que x menos x sub 0 menor que delta, va a implicar que f de x menos L menor que epsilon. Recuerden ustedes que el epsilon es dado y el delta hay que encontrarlo. El delta hay que encontrarlo. El epsilon es dado en las definiciones. Esta es la definición muy importante, que es la que nos va a ayudar a decir cuándo la función converge a un límite. Bien, este es el concepto de límite para funciones reales, de variables reales a valores reales, de R en R. Ahora vamos a ver el concepto de límite para una función de Rn en R, campo escalar, por función de Rn en R. Bien, sea f una función que va de u contenido en Rn en R, una función definida en el conjunto abierto u de Rn, y sea x sub 0 que está en u, o bien un punto frontera de u. Se dice que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 igual a L, si dado cualquier epsilon mayor que 0, por pequeño que sea, existe un delta mayor que 0, tal que la intersección de esa bola, fíjese, este B grande acá, ahora estoy en Rn, no estoy en R, este B grande acá hace el papel de esto que está acá. Este es un intervalo abierto. Entonces, la X está acá, ahora la X está acá. Entonces, la X está en una bola centrada en X sub 0 y radio delta, al intersectarlo con la U, donde la X es distinto de X sub 0, implica que f de X está en una bola de centro L y radio epsilon. Esa es la definición. O sea, es esta misma definición, pero en dimensiones mayores. Una dimensión mayor. F de X está acá, quiere decir que f de X menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Esto es esto que está acá, esto que está acá es esto que está acá, y esto que está acá es esto que está acá. Escrito en dimensiones mayores. Bien. Entonces, mucho cuidado con esto, porque ahora sí vamos a entrar en algo muy importante que es bueno que desde ahorita lo empecemos a aclarar bien, porque gran parte de esta primera parte del curso va a estar muy ligada a estos conceptos que voy a empezar entre esta y la semana que viene. Las 2-3 primeras semanas que vienen son clave determinantes para estos conceptos, su aplicación y, por supuesto, pues, su evaluación en los exámenes. Pues. Va a ser muy importante lo que voy a decir ahora. Fíjense ustedes, voy a comenzar de la manera, digamos, más pedagógica posible y menos complicada posible también, ¿no? Mucha atención con todo esto. Esta primera parte la vamos a retroalimentar y la vamos a repetir y volver sobre ella, porque para todos los ejercicios que vienen son prácticamente ejercicios de límite. Pues. Problemas de continuidad van a ser problemas de límite, problemas de diferenciabilidad van a ser cosas de límite, problemas de derivada direccional va a haber cosas de límite. Los límites van a estar muy presentes en todo. Pues.
con sus diferentes características. Entonces, tengo una función f que va del plano de R2 en R, dada por la función f de xy igual a x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Esta función está definida en todo r cuadrado menos el 0, 0, porque no puedo dividir por el 0, 0. Entonces, yo quiero estudiar el límite de esta función cuando el xy se acerca al 0, 0. Fíjense ustedes dirán, bueno, ¿por qué voy a estudiar solamente funciones o en lo general trato de estudiar funciones donde el xy se acerca al 0, 0? Porque si el xy se acercara al 1, 1 o al 1, 3 o al menos 2, 4, yo siempre a través de una traslación de ejes, puedo trasladar el punto, por ejemplo, 1, 1 o 1, 3 o menos 3, 5, lo puedo trasladar al 0, 0. Hago una traslación del eje X, del eje Y al 0, 0 y esas variables las introduzco en la función y el límite lo hago siempre con X e Y tendiendo a 0, 0 mediante esa traslación. Si es que el XY estuviera tendiendo a un AB. Por ejemplo, si el XY tiende a AB, entonces yo hago un X grande que es igual a X pequeña menos A y a un Y grande que es Y pequeña menos B. Entonces, cuando la X tiende a A, la X grande tiende a 0 y cuando la Y tiende a B, la Y grande tiende a 0. Entonces, haciendo ese cambio de variable, la X pequeña sería la X grande más la A y la Y grande sería la Y pequeña, la Y pequeña sería la X grande, sería hago el cambio de X grande igual a X pequeña menos A y grande igual a Y pequeña menos B. Entonces, la X grande es la X pequeña es la X grande más la A y la Y pequeña es la Y grande más la B. O sea, haciendo siempre una traslación de ejes, yo puedo trasladar el límite que sea AB acá, el límite AB acá, lo puedo llevar al 0, 0. No sé si me explico. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, claro, se puede tomar como un sistema de referencia nuevo. Claro, entonces, sí, yo siempre puedo calcular límites a 0, 0, porque si fuera aquí, por ejemplo, AB, yo hago una traslación de ejes, ¿no? Llamo un X grande igual a X menos A y llamo un Y grande igual a Y menos B, y haciendo esa traslación puedo llevar el límite al 0, 0, pues, al 0, 0. Bien. Entonces, yo quiero calcular este límite cuando X e Y tienden al 0, 0. Es decir, queremos ver cómo se comportan los valores de f de X e Y cuando X e Y tienden a 0, 0. Una manera de tener candidatos entre comillas, como se expresa ahí, al valor del límite, si es que existe este límite, es hacer que X e Y tiendan al 0, 0. Mucha atención con esta parte, mucha atención, porque va a ser, esta partecita, como les digo, va a ser clave, porque de aquí van a venir todo lo que viene después. Es hacer que X e Y tiendan a 0, 0 por medio de un camino concreto, dado por una curva Y igual a phi de X, que pase por el origen. En tal caso, si el límite cuando X e Y tienden al 0, 0 de f de xy existe y vale L, entonces el límite cuando X tiende a 0 de f de X, f de X, existe y debe valer L. Debe valer L. Si el límite existe, entonces el límite a través de cualquier curva que pase por el 0, 0 también va a existir. Pero fíjense, la ventaja de este planteamiento es que el último límite es el límite de una función de una sola variable X. Fíjense,
Este es el límite de x tendiendo a 0 y no el límite de f de xy, donde x e y tienden a 0, 0. Haciendo este cambio de acercarme al 0, 0 por esta curva, me reemplaza este límite que lo tengo en dos variables, en x e y, a un solo límite en una variable, a este, de x igual a 0. De x igual a 0. Por lo tanto, digo que la ventaja de este planteamiento es que el último límite es el de una función de una sola variable x. Observe que si el límite de f de xy, cuando x e y tiende a 0, 0, existe y vale L, y si el límite cuando x tiende a 0 de f de x, phi de x existe, donde y es igual a phi de x, es una curva que pasa por el origen. Este debe ser igual a L. Debe ser igual a L, si es que el límite existe. Si el límite existe, debe ser único. En efecto, si nos acercamos al origen por el eje X, si acercamos al origen por el eje X, entonces quiere decir que y es igual a 0. Que es igual a 0. Entonces, en nuestro ejemplo, recuerden que es x por y sobre x cuadrado más y al cuadrado. Entonces, el límite de x, y acercándose al 0, 0, me voy a acercar entonces por el eje X. Por el eje X hago y igual a 0. Esto que está acá. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de x por y igual a 0 sobre x cuadrado más 0 cuadrado. Y eso es igual a 0. Eso es igual a 0. Es 0 porque ya arriba tengo 0. X por 0 es 0. Y aquí tengo 0. Y esto tiende a 0. Pero esto es igual a 0. Esto no significa, fíjense, esto no significa, atención acá, que el límite de f de y, xy, cuando xy tiende a 0, 0, que ese límite valga 0. Porque aquí solamente he calculado el límite acercándome por una trayectoria, que es la del eje X. Para yo estar seguro que este límite vale 0, tengo que acercarme por todas las trayectorias posibles que existan para el punto 0, 0. Me he acercado solamente por una, por el eje X. Por eso digo aquí, esto no significa que este límite sea igual a 0. Lo que significa es que si nos acercamos al origen por el eje X, los valores de la función f de xy se acercan a 0, más aún f de xy es igual a 0 en los puntos del eje X. Hagamos lo mismo ahora, acercarnos por la recta igual a x. Me estoy acercando a 0 por la recta diagonal, esa recta que es diagonal al primero, que divide al primero y al tercer cuadrante, que es la recta igual a x. Entonces, fíjense, ahora el límite va a ser límite de xy tendiendo a 0, 0 de f de xy, pero y es igual a x. Y es igual a x. Entonces, esto va a ser límite cuando x tiende a 0 de f de x, límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre x cuadrado más x cuadrado. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre 2x cuadrado y me queda un medio. Entonces, ya que estoy viendo, hay una propiedad clave que ya ahorita la remarcaré, que es si el límite de una función existe, el límite es único. Entonces, fíjense, aquí estoy viendo que cuando me acerqué por el eje X, que y es igual a 0, me dio el límite 0. Y cuando me acerco por la recta igual a x, el límite me da un medio. Por el eje x me dio 0 y por la recta igual a x me da un medio. Ya aquí descarto la existencia del límite, porque si el límite existiese, tiene que dar lo mismo. Tiene que dar lo mismo. Entonces, aquí digo
Es claro entonces que este límite de x por y, que este límite cuando x cuadrado más y cuadrado tiende al 0, 0, límite de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, no existe, ya que cuando nos acercamos a 0, 0, por los puntos de la forma x0, o sea, el eje x, la función f de x0 se aproxima a 0, mientras que cuando nos acercamos al 0, 0, mediante la recta igual a x, o sea, f de x se aproxima a 1/2. Este ejemplo nos presenta un procedimiento para convencernos de que un límite f de x no existe, el cual nos sirve para ver que el límite sí, sí existe. Perdón, déjame ver que este ejemplo nos presenta un procedimiento para convencernos de que el límite no existe, el cual no nos sirve para ver que el límite sí existe. O sea, con este método sabemos que no existe, pero no nos sirve para ver que el límite sí existe. No nos sirve. Solamente nos sirve para descartar que el límite existe. Si eso sucede, que yo calculo, me acerco a 0, 0 por dos vías diferentes y los límites son diferentes, el límite entonces no existe allí. Pero si me diese, ahí es donde viene la cosa. Si me acerco por el eje X, si me acerco por el eje Y, si me acerco por la recta igual a X y todos los límites son iguales, todavía eso no me garantiza, ¿sí? Porque son infinitas curvas que yo tengo en el plano para acercarme al 0, 0. Entonces yo no voy a agotar las infinitas, no terminaré nunca en un número infinito de curvas para yo estar seguro. Pero si todas me están dando lo mismo, entonces yo ahí recurro a la definición, que es en definitiva la que me va a decir si el límite existe o no. En resumen, diremos dos puntos. Una condición necesaria, no suficiente para que el límite de f de xy, cuando xy tienden al x0 y 0, exista y sea L, es que si los límites cuando x tiende a x sub 0 de f de x phi de x y el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sigma de x existen donde y es igual a phi de x y es igual a sigma de x, son curvas que pasan por x0 y 0 y deben valer L. Eso en resumen diremos, una condición necesaria es que para cualquier curva que yo dé que pase por el punto x0, el punto en cuestión, los límites de ella sean iguales, existan y sean iguales. Y deben valer L, deben ser iguales. Veamos un ejemplo. Fíjense ese ejemplo. Fíjense. Aquí tengo el límite cuando x e y tiende al 0, 0 y tengo 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Vamos a ver por qué este límite no existe. Si nos acercamos a 0, 0 por el eje x, o sea, y es igual a 0, tengo esto que está al límite cuando x e y tiende al 0, 0, me queda 3x cuadrado y sobre x a la cuarta más y cuadrado. Eso es lo mismo que decir límite cuando x tiende a 0 por el eje x, o sea, y es igual a 0. Si es igual a 0, me queda 3x cuadrado por 0 sobre x a la cuarta más 0 al cuadrado. Me queda 0 sobre x a la cuarta, bueno, eso da 0. Ya arriba tengo 0. 3x cuadrado por 0 me da 0 sobre x cuadrado más 0 cuadrado, me da 0.
Si nos acercamos a 0, 0, fíjense, ahora me voy a acercar por la parábola, igual a x cuadrado. Me acerco por la parábola. Entonces, y igual a x cuadrado, aquí está, igual a x cuadrado. En vez de y, pongo x cuadrado. Aquí la tengo. Y aquí tengo esto que está acá. Entonces, esto me queda 3x a la cuarta sobre x cuarta más x a la cuarta, me queda 2x a la cuarta. Y me queda 3 medios. Entonces, obviamente, ese límite no existe, porque cuando me acerqué por el eje X, dio 0, y cuando me acerqué por la parábola igual a x cuadrado, da 3 medios. Por lo tanto, el límite no existe. Otro ejemplo. Supongamos que ahora tengo el límite cuando x tiende a 0, 0, de x a la cuarta y sobre x a la cuarta más y a la cuarta. Si nos acercamos por el eje X, nos queda esto que está acá. Si nos acercamos por la recta, ¿qué hice yo acá? Nos acercamos, espérate, esa página que... Ay, ahí no me salió bien. Es la página 8, ¿no? Si nos acercamos por la parábola igual a x cuadrado, si nos acercamos aquí no escribí. Si nos acercamos por la parábola, y igual a x cuadrado, igual a x cuadrado. Entonces, fíjense, me estoy acercando por igual a x cuadrado. Entonces sería x a la cuarta más x a la 8. Esto sería x a la cuarta por x cuadrado, que es y. Nos acercamos por la parábola igual a x cuadrado. Aquí está igual a x cuadrado. Si nos acercamos por la parábola igual a x cuadrado, entonces me queda esto. Me queda x a la 6 sobre x a la 4 factor común. Y esto me queda x cuadrado sobre 1 más x a la cuarta. Entonces, esto que está acá, cuando x tiende a 0, esto es 0, sobre 1 más 0 a la cuarta. Esto va a ser 0 sobre 1, esto va a ser 0. Este límite vale 0. Entonces, fíjense, si nos acercamos por el eje X, vale 0. Si nos acercamos por la parábola igual a x cuadrado, vale 0. Si nos acercamos al origen por una recta del tipo igual a kx, fíjense, una recta igual a kx, entonces este límite, sustituyemos la y por la kx, sustituyendo la y por la kx me queda x a la cuarta kx sobre x a la cuarta más kx a la cuarta. Entonces esto me queda límite cuando x tiende a 0. Se reemplazan. Esto me queda x a la 5. Pero el x a la cuarta se cancela con el x a la cuarta y me queda 1 más k a la 4. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de esto da 0. Entonces, fíjense, me he acercado al 0, 0 por 3 vías diferentes. Me acerqué por el eje X, me dio 0. Me acerqué por la parábola igual a x cuadrado, me dio 0. Me acerqué por la recta, por el eje de recta igual a k de x y me dio 0. O sea, por 3 caminos diferentes que me he acercado al 0, 0, el límite me ha dado 0. Sin embargo,
esto no demuestra, esto no prueba en absoluto que el valor del límite sea cero. Sea cero. No prueba en nada. Un argumento que concluya que el límite sea cero, esto no prueba en absoluto que el valor del límite sea cero. Un argumento que concluya que el límite de hecho existe y vale cero requiere de la aplicación directa de la definición. Entonces, fíjense, la función f de xy menos el cero, o sea, f de xy es esto menos el cero, que es el límite con el cual estoy trabajando, porque está dando cero. Esto que está acá, este cociente, esto es más acá, esto es x a la cuarta y sobre x a la 4, esto es igual que esto. Pero el valor absoluto de y es menor o igual que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esto va a implicar que x a la cuarta y sobre x a la cuarta más y a la cuarta es menor o igual que esto. Es menor o igual que esto. Y es menor que delta. Es decir, que en este caso, dado un épsilon mayor que cero, va a existir un delta tal que 0 menor que x menos el x sub 0, que es el 0, 0 en este caso, menor que delta, implica que f de xy en valor absoluto menos el 0 sea menor que en el delta, el épsilon. Entonces, en este caso, basta tomar delta igual a épsilon. Entonces, aquí viene la definición, aquí viene la definición. Dado épsilon mayor que 0, va a existir un delta tal que el xy menos el 0, 0, que esto que está acá es esto que está acá, esto es menor que delta. Esto va a implicar que esto es menor que épsilon. Esto es menor que épsilon. Lo que nos dice entonces que este límite vale 0, porque lo he probado por definición. Dado un épsilon cualquiera, existe un delta. ¿Cuál es el delta? El valor, el mismo valor de épsilon. Por todo esto. Está probado entonces, por definición, que ese límite vale 0. Que ese límite vale 0. Dado épsilon mayor que 0, existe un delta tal que esto se verifique. ¿Quién es ese delta? Basta tomar un delta igual a épsilon. Dado un épsilon, tomo ese delta para este problema en concreto. Entonces, así sí se prueba que ese límite de la función es 0. Se prueba por definición. Por definición. Bien. Veamos. Pregunta. Dígame. ¿Por qué escogió la raíz de x cuadrado más y cuadrado? O sea, ¿cuál fue el razonamiento detrás de eso? Aquí está, mira. Aquí está. Cuando hablé de norma, vamos a ver cuando hablé de norma. Ah, ok, porque la norma es la distancia al punto cero. Al punto cero, correcto. Cuando hablé de norma, aquí está, ¿ves? Aquí está, ¿ves? La norma es la distancia al punto cero y es esto que está acá. ¿Ok? Ok, sí. Gracias. Pues esa es la idea. Si hubiera sido no el punto 0, 0, sino el punto A, entonces tomo la norma de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, la raíz cuadrada de eso. Pero aquí estoy con el 0, 0. ¿No? Aquí estoy entonces, aquí estoy correcto. Aquí estoy aquí, ¿ves? Estoy aquí, entonces esto es la norma. Bien. Veamos con este ejemplo cómo se pueden usar las coordenadas polares. Fíjense, esto es muy importante para el caso del plano, que tengo coordenadas polares. Entonces, veamos con este ejemplo cómo se pueden usar las coordenadas polares para convencerse de que el límite existe y vale 0. En coordenadas polares, decir que xy tiende a 0, 0, donde x es igual a r coseno de tita e y es igual a r seno de tita, es hacer que r tienda a 0. Si r tiende a 0, x tiende a 0.
Y si R tiende a 0, la I tiende a 0. Seno de tita y coseno de tita son funciones de tita acotada, independientemente del valor de tita. Entonces, en este caso que estamos estudiando, f de xi es x a la cuarta por i sobre x a la cuarta más i a la cuarta. Entonces, esto lo convierto en coordenadas polares. Entonces, en vez de tener x y f, tengo una g de r tita, donde la x a la cuarta será r a la cuarta coseno cuarta de tita, y i será r seno de tita. R seno de tita. Entonces, poniendo x a la cuarta más y a la cuarta, poniendo todo y simplificando las r, tendría r a la 5 arriba y r a la 4 abajo. R a la 5 sobre r a la 4 me queda r. Entonces me va a quedar esta función arriba y esta función abajo. Me queda coseno a la cuarta de tita, seno de tita por r. Recuerden, porque esto va a ser r a la 5. Y abajo tengo r a la 4, coseno 4 tita más seno cuarta de tita. Entonces, esta es la función g de r tita. He transformado mediante coordenadas polares, perdón. He transformado la función cartesiana en una función en coordenadas polares, pues en r tita. Bien, entonces fíjense, la función g de r de tita la he factorizado como el producto, o la escribo como el producto de la función sigma de r phi de tita, donde sigma de r es igual a r y phi de tita es igual a coseno cuarta de tita, seno de tita sobre coseno cuarto de tita más seno cuarto de tita. Podemos concluir entonces que el límite cero de g de r tita, g de r tita, es igual a 0. Observen que g de tita es igual a coseno cuarto de tita, seno de tita, coseno cuarto de tita más seno cuarto de tita. Observen que esta función está acotada. G de tita está acotada. Esto es menor o igual que todo esto que está acá. Esto es menor o igual que 1. Que esto que está acá. Entonces, g de tita es una función acotada. Acotada. Entonces, podemos concluir entonces que el límite cuando r tiende a 0 de g de r tita es igual a 0. Aquí hemos usado el siguiente resultado. Probar el resultado. Si g de r tita se escribe como el producto de una función sigma de r phi de tita, donde phi de tita es una función acotada en alguna bola con centro en el origen, y sigma de r tiende a 0 cuando r tiende a 0, entonces el límite cuando r tiende a 0 de g de r tita es el límite cuando r tiende a 0 de sigma de r por phi de tita, y eso vale 0. Note que este resultado vale para funciones en el plano de R2 en R2, ya que para dimensiones mayores tendríamos que usar coordenadas esféricas, cilíndricas, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí complica más la cosa. Pero para el plano, que tengo coordenadas esféricas muy bien estructuradas, muy bien conocido, funciona perfectamente funciona usar coordenadas esféricas en el caso del plano. Entonces, atención con este ejemplo, ¿no? Atención con este ejemplo. Muy importante ese ejemplo. Bien, para culminar, si ahora f y g funciones de A contenido en Rn en Rm y x sub 0 es un punto de A o de la frontera de A. La frontera de A la denotamos de esta manera. B está en Rm y C en R.
Entonces tengo las propiedades de los límites que ya conozco. Si una función, si el límite de una función existe, ese límite es único. Eso quiere decir que si el límite de f de x existe y el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 igual a b1 y el límite de f de x cuando x tiende igual a x sub 0 es igual a b2, si el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 existe, entonces b1 es igual a b2. No puede haber más de dos límites. Bueno, y las propiedades del límite, el límite de una constante, el límite de una constante por una función c de x, es la constante por el límite de f de x. El límite de una suma resta es la suma o la resta de los límites. El límite de un producto, el producto de los límites. Y el límite de un cociente, donde el límite de un cociente es igual al cociente de los límites, siempre que el límite del denominador sea diferente de cero. El límite de un cociente es igual al cociente de los límites, siempre que el límite del denominador sea diferente de cero. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Por ahora no. Por ahora no. Bueno. No. Bueno, entonces vamos a darlo por ahora hasta aquí. Vamos a darlo hasta ahora aquí. Nos vemos el lunes de nuevo a las 11. Continuamos, ya vamos a continuar con continuidad. Fíjense, repásense bien estos ejemplos. Este último ejemplo, vean este ejemplo, cómo se hizo por definición. Fíjense fíjense, el truco aquí es cómo uno encuentra el delta. Cómo uno va a encontrar el delta. Porque fíjense, esto es f de x menos 0. ¿No? Esto es f de x menos 0. Fíjense, en la definición del límite, fíjense, bueno, vamos a la definición del límite. Está la definición del límite. En la definición del límite. Ajá. ¿No? Bueno, aquí está. Pero fíjense, digamos aquí, ¿no? Pongámoslo ahora en dimensiones mayores. Entonces, en dimensión 1 es el valor absoluto. En dimensiones mayores pongo la norma. Y aquí la norma f de x menos L. Pero bueno, entonces ahora será f de xy menos L, ¿no? Entonces, el equivalente a esto en mayores dimensiones, que está aquí, de alguna manera dicha, esto va a ser entonces... Entonces, fíjense, esto va a ser f de xy menos L, que es 0. Entonces, aquí empiezo a jugar. Hasta que llego aquí. Al llegar aquí, veo que esto es esto. Pero esto que está aquí, es esto que está aquí. Es la norma de x, la norma del par x, y menos el 0, 0. Está aquí. Luego, esto es menor que delta. Esto es menor que delta. Entonces, esto que está aquí es menor que delta. Y lo relaciono aquí, pues. Aquí lo relaciono. Entonces, yo sé que x a la cuarta y sobre el cuadrado más y a la cuarta, eso es menor o igual que y. Ya relacioné después. Entonces, dado epsilon, existe un delta. ¿Cuál es el delta? El delta puede ser cualquiera menor o igual a epsilon. Para cualquier delta que sea igual o menor que epsilon, la cuestión funciona. Esa es la idea. O sea, pero la idea es que usted se construye en el delta, bueno, jugando, pues manipulando allí. No es que el epsilon se conoce. Para que exista el delta, ustedes tienen que irlo,
hay que irlo construyendo. Pues. Aquí, cuando lleguen aquí, utilizan este argumento y aquí tienen el delta. Aquí tienen el delta. Entonces, como esto es menor que esto, entonces esto es menor o igual que esto y menor que delta. Pero esto es menor que epsilon. Esto es menor que epsilon porque dado epsilon mayor que 0 existe un delta tal que todo eso es la definición. Entonces, ya aquí tienen. Todo esto es menor o igual que epsilon. Entonces, ¿quién es el delta? El delta es todo lo que es menor o igual que epsilon, me sirve como delta. Y ya está, pues. Entonces, aquí el truco es jugar para poder, para recurrir a representar el delta, pues, ¿de dónde sale el delta? Y eso hay que practicarlo, pues. Sobre eso vamos a hacer algunos otros ejercicios. Pero ahí, en este ejercicio es importante que lo entiendan bien, porque entendiendo bien este ejercicio, van a entender lo que viene después. Porque como les dije anteriormente, casi todo, pues, que vamos a hacer de continuidad, diferenciabilidad, derivadas direccionales, todo está introducido ahí de manera explícita la noción de límite. Entonces hay que saber bien esto de límite. Esto se va a repetir en continuidad, en diferenciabilidad, todo esto se va a repetir. Bueno, no les quito más tiempo. Gracias por la atención. Nos veríamos el lunes a las 11. Vamos a tratar de tener conexión temprano. Y el lunes seguimos con esto y con más ejemplos y más ejercicios. Y cualquier duda que tengan me la hacen en la clase. Me pueden escribir lo que ustedes quieran, pues. Lo que ustedes quieran para ir avanzando en la materia. Y yo les voy me comprometo a buscar enviarle para este fin de semana el material de apoyo del curso, pues. Les voy a mandar unos libros para que ustedes, ya los libros se los mando para que ustedes los descarguen. Pues, bueno, gracias, pues. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, profesor. Perfecto, Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, pues. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, chao, chao. Siempre la orden. Bueno.